מתחילים. Muy buenas noches, queridos Javerín, bienvenidos sean todos. Muy buenas tardes para aquellos que están en países donde el reloj marca cerca del mediodía. Nosotros vamos a pasar casi sin transición de Tisha B'Av al 15 de Av y comenzaré simplemente haciendo referencia a 2 o 3 temas muy pequeños que fueron tratados en el transcurso de la semana o que fueron tratados al aire en el último shiur. Y hoy, si nos da tiempo, paradójicamente el tema que nosotros venimos postergando, que es el tema de situaciones que la halajá está innovando muy seriamente por preguntas que tienen que ver con la soltería alargada de muchachas y soltería alargada de muchachos que buscan algún tipo de solución que hasta hace muy poco tiempo atrás la halajá no siquiera podía concebir, porque parte de ellos tiene que ver con descubrimientos de la ciencia. Los temas pendientes, muy concretos. Hay libros de Kinot Ashkenazíes que incluyen por lo menos 2 tfilot sobre la Shoah. En la última reunión eso parecía que no había quedado claro. Por otro lado, hay algunas sinagogas que reparten hojas con textos contemporáneos, escritos por personas recientemente fallecidas o que aún viven hasta 120 años, sobre la Shoah, en forma de quina, en forma de poesía. Sin embargo, ¿por qué hablamos la semana pasada de que la Shoah no había tenido entrada en Tisha B'Av? Porque son intentos privados, muy pequeños, no consagrados, y por otro lado, tampoco existe un cuerpo orgánico de Kinot que se lea en Yom HaShoah. Es decir, dado que Yom HaShoah tiene consenso en la mayoría de los judíos, excepto la ultraortodoxia, tampoco se ha creado, así como no se ha creado todavía en forma definitiva, un sidur firme que ponga a todos de acuerdo cómo hacer los tfilot de Yom Ha'atzmaut, tampoco hay un cuerpo orgánico, un libro, una megilá, un texto para Yom HaShoah que pueda ser compartido por la gente. Un comentarista muy importante hizo la siguiente anotación. Dijo así: si nosotros hoy día recordamos Purim y lo convertimos en Purim cada vez que pasa el tiempo en una fiesta en proporciones realmente grandes sobre un hecho que sucedió fuera de Israel, sobre un hecho que si lo miramos comparativamente con lo que querramos es un hecho menor, la pregunta es: ¿y por qué Purim se mantiene en el recuerdo del pueblo? Simplemente porque Purim tiene una megilá. Si hoy, cuando tenemos que recordar a Tisha B'Av, lo hacemos y está presente, ¿por qué? Porque tenemos una megilá que es Seijá, que escribió el Naví Irmiyahu. Si no tuviéramos una megilá, probablemente todo lo que circula alrededor de Tisha B'Av no estaría en movimiento. Javerim, no hay una megilá de la Shoah que se diga todos los años. No hay una megilá Eijá por la Shoah que se diga todos los años y que la gente comparta. Y entonces la pregunta fundamental que nuestra generación tiene la obligación de hacerse cuando los sobrevivientes de la Shoah lentamente pasan a mejor vida, es ¿quién se va a acordar de la Shoah dentro de 200 años? Cuando las actividades comunitarias son pero tan desdibujadas y no hay un consenso de cómo hacerlo. Por lo tanto, nuestra generación le debe a las víctimas de la Shoah textos, recuerdos, megilot, que puedan canonizarse de alguna manera en una canonización no del tipo que hicieron nuestros hajamim cuando decidieron qué libros entraban y formaban parte de los libros sagrados, pero sí es obligatorio que en algún momento lo hagamos. Bueno, vamos a una transición rapidísima. Si en estos momentos nos asomáramos
y a los balcones o a los patios y mirásemos al cielo, veríamos cómo la luna se está acercando al 15 de Av. La luna llena del 15 de Shvat y la luna llena del 15 de Av dividen el año exactamente en dos partes. Un verano y un invierno divididos por el sol, pero marcados por la luna. Cuando nosotros tratamos de hablar del tema del 15 de Av, nos encontramos con que casi no hay nada que pueda justificar esa fiesta, excepto una cantidad de datos que la Gemara va a traer. Yo voy a dedicar gran parte de este shiur a leer la Gemara y les voy a decir dónde está para que quien quiera lo pueda hacer también, pero nos plantea algún tipo de misterio. Cuando hablamos del 15 de Av, día de luna llena, recordemos de que la Gemara, con respecto al 15 de Shvat, el año nuevo de los árboles, tenía una discusión si se debía hacer el día primero de Shvat o si se tendría que hacer el 15 de Shvat. Es decir, si la fiesta, que no nació como fiesta del año nuevo de los árboles, sino como un día de pago de impuestos, tiene que recordarse o tiene que marcarse con luna llena o con luna nueva. Y esto es muy importante porque al final seguimos nosotros la opinión de quienes dijeron que tenemos que hacerlo el día 15, que es día de luna llena. Con respecto al 15 de Av, no hubo discusión. Sin embargo, hay ciertos antecedentes que a lo mejor vamos a ver más adelante, que nos indican que el Jurban del primer Bait, es decir, la destrucción del primer templo, nosotros no sabemos exactamente cuándo sucedió. Y si sucedió o no sucedió exactamente 9 o exactamente el 10 del mes de Av, y tampoco sabemos nosotros si acaso antes de la destrucción, el mes de Av, que habíamos hablado alguna oportunidad, debía ser un mes de mucha felicidad, pero que nosotros deprimimos esa felicidad y lo convertimos en un mes de mucha tristeza. Si acaso en esa fecha, el 9, el 10, antes, 3 días antes o 3 días después, no había alguna fiesta que de pronto hubo que modificarla y llevarla para otra fecha, casualmente porque unimos la destrucción del primer templo con la destrucción del segundo templo. ¿A qué me refiero? De que hablamos del 15, ¿verdad? Si el Tu Be'Av nació para el día 15 o nació para algún otro día que se festejaba y que se corrió para el 15 uniéndolo a la fiesta de Pesaj, uniéndolo también a la fiesta de Sukkot, que comienza en el día 15 cuando la luna está en su plenitud. Un Javer me hizo la observación de no desviarme del tema, pero tengo muchas ganas de preguntarme y preguntarnos qué tiene que ver la luna en este caso con nuestras festividades, pero voy a hacerle caso al Javer y voy a seguir avanzando para que estemos más focalizados. El 15 de Av es sin duda el día más misterioso del calendario. Si nosotros abrimos el Shulchan Aruch, que es el código que nos guía para el cumplimiento de la ley judía, vamos a ver que no hay un catálogo de observancias o de costumbres para esa fecha, excepto las instrucciones que dicen que el 15 de Av uno tiene que aumentar el estudio de la Torah, ya que en esta época del año, a partir del 15, las noches comienzan a crecer. Y es para todos mucho más cómodo, según esa postura, estudiar de noche. Por lo tanto, la relación que el Shulchan Aruch rescata de la fecha tiene que ver con que a partir de ahora empieza la segunda mitad del año, ya los días van a ser más largos y entonces la luna se va, la noche, perdón, al revés, la noche va a ser más amplia y vamos a tener más tiempo para estudiar. Ahora, por otro lado, tenemos algo que es impresionante, y es que en el Talmud se considera a Tu Be'Av a la misma altura y quizás en un primer lugar
junto con Yom Kippur. Si nosotros escuchamos bien el texto, vamos a ver lo que dice la Gemara, y cito de memoria: Lo hayu yamim tovim beIsrael que hamisha asar be'av ujeyom kippurim. No había días felices de festejo, de alegría en el pueblo de Israel tan importantes como el 15 de Av y, en segundo lugar, Yom Kippurim. Entonces, tenemos que preguntarnos de qué estamos hablando, qué hay ahí que nos permite a nosotros hacer una equiparación, no a nosotros solos, sino empezando por los sabios del Talmud, entre Yom Kippurim. Y de paso, sí les puedo decir, sin desviarme mucho, de que Yom Kippurim es un día que nació para ser un día de alegría. Solemnidad no quiere decir tristeza. Si en el mundo ashkenazí, lo hemos dicho alguna vez, Yom Kippur es el día en el cual las personas que dicen Iskor una vez por año van a la sinagoga en Yom Kippur para decir Iskor, y eso no convierte a Yom Kippur en un día de tristeza. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver y proyectar qué quiere decir el 15 de Av, y podemos empezar a jugar antes de estudiar historia y antes de ver cuáles son los hechos que nosotros recordamos, y vamos a ver cómo la luna llena del trágico mes de Av quizás nos quiera anunciar la fiesta de una redención futura. Por lo tanto, un día cuya esencia, por definición, no la podemos conocer porque nosotros no estamos dentro de la Geulá ni fuimos redimidos. Sin embargo, también lo incognoscible es nuestro porque nos invita a buscar y a explorar, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en nuestra reunión de hoy. Miren ustedes, Javerín, el Zohar explica que el pueblo de Israel marca el tiempo con la luna porque nosotros somos la luna del mundo. Como la luna, nos levantamos y caemos a través de las noches de la historia, conociendo tiempos menguantes y tiempos crecientes, tiempos nuevos y tiempos llenos, donde crecemos y nos disminuimos y vamos alternando la plenitud luminosa con momentos de oscuridad profunda. Y como la luna, cada una de nuestras regresiones y derrotas no es más que el preludio de otro renacimiento, de otra renovación. Miren ustedes qué interesante el Zohar. El Zohar hace, como suele hacerlo en su forma de desarrollar las cosas, la comparación del pueblo de Israel con la luna en cuanto, como la luna, nosotros tenemos fases y vamos pasando de fase en fase, de crecer a decrecer y llegar a nuestro esplendor con la esperanza de poder llegar a la luna llena completa de un esplendor total. Entonces, nosotros sabemos que en cierto punto del circuito terrestre, de 29.5 días, así lo vemos desde la Tierra, obviamente, la luna se nos desaparece a nosotros. La noche en que la luna es visible por primera vez para el observador terrenal después de su ocultación, marca el comienzo del nuevo mes en el calendario judío. Y si Rosh Hashanah es el primer día del año judío y empieza en el nacimiento del mes, nos está diciendo que a partir de Rosh Hashanah tenemos que empezar a crecer para salir del ocaso y poder llegar a alcanzar las alturas máximas, y estoy hablando ahora únicamente de alegrías, para el día 15 del mes de Tishrei, cuando ahí mismo pegadito tenemos a Yom Kippur. Entonces, tenemos semanas donde la luz disminuye, la luz de la luna, tenemos semanas en las cuales llega la oscuridad completa. El renacimiento de la luna de 29 o de 30 noches después de su nacimiento anterior marca el comienzo del próximo mes, una nueva subida, una nueva escala a la plenitud, seguido de otro descenso, seguido de otro renacimiento. En consecuencia, nosotros tenemos que tomar en claro que el 15 de cada mes hay un punto culminante de la contribución particular de ese mes a la vida judía. Nisan, la liberación de Mitzrayim, fue el 15.
nuestro éxodo real y la primera redención fue el 15 de Nisan. Por lo tanto, en ese día festejamos Pesaj y experimentamos el don divino de la libertad. Nosotros, ahora que no hay Corbán y no hay Beit HaMikdash, a través de las observancias del Seder. Lo mismo sucede con respecto a Sukkot y voy a ir más rápido todavía para poder ver cómo la celebración de la coronación divina se ve eclipsada por los días de solemnidad y asombro que ocupan la primer parte de Tishrei, dedicados al pensamiento y al arrepentimiento, a hacer Yemei Teshuvah, y salen a la luz en Sukkot el 15 de ese mes. De ahí recordemos nosotros el pasuk de Teilim, Tikú Bashofar, Tikú Shofar, ay, se me fue en hebreo. Tikú Bajodesh Shofar. Tikú Bajodesh Shofar, gracias. Bakese le Yom Hagenu, Ki Yom le Israelu, Hok le Am Israel. Algo así dice en hebreo, en español dice así: toca el shofar en la renovación de la luna. Si alguno de los oyentes tiene el pasuk en hebreo para que quede claro para todos, le voy a agradecer que me ayude a recordarlo. Toca el shofar en la renovación de la luna, que se oculta hasta el día de nuestra fiesta. El shofar, cuya explosión marca la coronación de Dios, suena el primer día de Tishrei, el día de la renovación de la luna, pero como la luna misma, la experiencia recién permanece oculta ahí y es inexpresada hasta Bakeser Yom Hagenu, que va a ser en Sukkot el 15 de Tishrei. Y avanzo un poco más. ¿Alguien tiene el pasuk? Sí. Sí, es Tikú Bajodesh Shofar, Bakeser Yom Hagenu, Teilim Pei Aleph Dalet. Ok, muchas gracias. Bakasha. Entonces, cada mes nuestro tiene un carácter y una calidad únicos que se someten a esos ciclos de disminución, de crecimiento, de ocultamiento, que llegan al clímax el día 15 de cada mes. Ahí empieza el tratamiento que vamos a hacer hoy del día 15 de Av, que implica la explosión de la gran luz. Cuando mayor es la caída de un objeto por la ladera de una montaña, mayor es el impulso que lo va a llevar a la siguiente montaña. Cuando más se jala una flecha hacia atrás en el arco, mayor es la fuerza que la llevará hacia adelante cuando se suelta. Esta ley básica de la naturaleza física gobierna el flujo del tiempo lunar y las cualidades espirituales que encierra. Cuando más profundo es el descenso, más alto es el ascenso a seguir. Vamos entonces al mes de Av. ¿Por qué el eclipse más oscuro precede a la luna llena de Av? Recordemos, la segunda mitad de Tamuz, a partir del 17 y los primeros días de Av, marcan un colapso en el corazón del universo judío y el inicio de un invierno espiritual del que aún tenemos que salir. El 17 de Tamuz de 3829, desde la creación, 69, de la era común, la órbita lunar de la vida judía se hundió en el declive más pronunciado de su historia de 4000 años. Ese día los muros de Jerusalén fueron derribados por los ejércitos romanos. Durante las siguientes 3 semanas, desde el 17 de Tamuz hasta el 9, que hoy día nosotros llamamos las 3 semanas de duelo, el enemigo avanzó constantemente a través de Jerusalén, invadió el templo sagrado y el 9 de Av lo incendió. El 9 de Av es también la fecha de la destrucción, con dudas, del primer templo en el año 3338 y los historiadores no se ponen de acuerdo si fue en el 423 antes de la era común o en el 500 y algo más. Bueno, vamos a hacer permítanme tomar un poco de agua porque aquí el calor es muy fuerte. Bueno, vamos a entrar entonces concretamente en materia. Tu B'Av es una celebración optimista después de los rigores de Tisha B'Av. Y en el contrapunto, nosotros estamos saliendo de la elaboración de las pérdidas de Tisha B'Av y vamos al renacimiento. Para aquellos
que suponen que Mashiach nació o nacerá en Tisha B'Av, pues con él vamos de la mano para que tengamos un Av futuro de redención muy grande. Y quizás lo más importante es que debemos aprender, como lo vimos en la clase anterior, contrarrestar la fragmentación nacional que provocó la destrucción del templo, celebrando la unidad del pueblo judío, hipótesis que no desarrollaremos respecto a 9 de Av, pero sí lo vamos a ver cuando el 15 de Av vamos a recordar el día del sacrificio de la ofrenda de las maderas. Lo vamos a ver dentro de un ratito y entramos al tema. Según la tradición que guarda la Mishnah, en Ta'anit capítulo 4, Mishnah 9 y 10, repito, Mishnah Ta'anit capítulo 4, 9 y 10, y la Gemara en los folios 26 y 31 de Ta'anit, Shimon ben Gamliel fue el que dijo: no hubo días de alegría en Israel mayores que el 15 de Av y Yom Kippurim. Y según la Mishnah, Tu B'Av fue una fiesta alegre en los días del templo de Jerusalén que marcó, escuchen bien, aunque no lo dice con claridad, el comienzo de la cosecha de la uva. ¿Y qué pasa en Yom Kippur? Alrededor de la fecha de Yom Kippur, en la época en la cual no había riego artificial, marca de alguna forma el final de la vendimia. Es decir, que haciendo coincidir otras fechas históricas, lo importante entre el 17 de Tamuz y Yom Kippur, en el cual comparamos en la mitad Tu B'Av con Yom Kippurim, tiene que ver con la cosecha de la uva y el marco final de la vendimia. La fiesta se celebraba con una ofrenda de madera traída al templo, en épocas exactamente claras, que nosotros vemos también en el libro de Nehemías 13:31. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Dice Nehemías en 13:31. ¿Qué dice Nehemías? ¿Qué aprendemos del libro de Nehemías? Recordemos históricamente dónde está Nehemías después del regreso del exilio de Babilonia. Nos habla de que había una fecha en la cual se llevaba al Beit HaMikdash un tipo de ofrenda de leña. ¿Por qué? Porque hasta el 15 de Av, y lo vemos donde quienes estamos en este clima, que el calor aumenta, no hay posibilidades de que haya parásitos dentro de la madera y nosotros necesitamos juntar madera para los korbanot del Beit HaMikdash. Sin embargo, Josefos Flavius se detiene en este concepto y habla de una fiesta para México, Giloforia, se escribe con X, para los amigos que están en otros países se debe pronunciar Xiloforia, que es una fiesta quizás de origen pagano, quizás de aquellos pueblos que veían en esta fecha el comienzo de la otra mitad del año y tenían que de alguna forma agradecer a Dios de alguna manera. Ahora, ese mismo año, el último de la generación del pecado de los exploradores, del Jeta Meraglim, sucedió el 15 de Av. El 15 de Av se levantó la prohibición de entrar a la tierra prometida, porque hay un relato terrible de que todos los años el Dora Midbar, sabiendo que no iba a poder llegar a Israel, cavaban sus fosas metiéndose allí para morir sepultados, y cuando ese Tisha B'Av, ese 15 de Av, salieron todos vivos de los fosos que habían cavado, entonces entendieron de que todos los que estaban ahí ya iban a ingresar a la tierra de Israel. Este relato, si se quiere, folclórico más que científico, nos permite ver de qué manera en el transcurso del tiempo se fueron acumulando cosas alrededor del 15 de Av, que vamos a ver pronto sistemáticamente,
Y nosotros también sabemos el principio de que si hay tantas causas para algo, significa que nosotros no sabemos cuál es la causa, o por lo menos en la época de la Mishnah no se sabía con claridad cuál era la causa. Repito, la historia, para quienes no la escucharon nunca, durante los 40 años después de que sabía que la generación del desierto no iba a ingresar a Israel, estaban destinados a morir, cavaban tumbas en Tisha B'Av, ahí dormían y algunos no se levantaban. Pero cuando vieron que todos se levantaron, pues entonces ya sabían que se iban a quedar. Según el relato, en el año 40, los 15.000 que habían quedado de la primera generación se fueron a dormir a las tumbas que habían cavado y se despertaron al día siguiente para su sorpresa, estando seguros que no se iban a levantar. Ese es un tipo de resucitación. No lo vamos a tratar ahora para seguir con la línea de este shiur y enseguida vamos a hacer un paréntesis. ¿Saben lo que pasó? Esta gente pensó que se habían equivocado con la fecha y que el 9 de Av de ese año no era el 9 de Av. Y entonces volvieron a entrar el 10 de Av y volvieron a entrar el 11 de Av y volvieron a entrar el 12 de Av. No sea que se mueran afuera. Y el 13 de Av y el 14 de Av y llegó el 15 de Av y vieron la luna llena. Y vieron la luna llena sobre la cual hablamos hace unos minutos y entonces supieron que iban a entrar a la tierra de Israel con la nueva generación. ¿Qué más sucedió o se adjudica a la fecha de Tu B'Av? Ustedes recordarán lo que leímos en el libro de Shoftim, en los capítulos 19, 20 y 21, los últimos capítulos prácticamente del libro de Jueces, cuando se produjo el incidente de la concubina de la Givá. Y en ese momento se decidió, después de que el concubino encontrase el cuerpo de su mujer muerto en la puerta de la casa que le había dado refugio, recuerden ustedes, la descuartizó en 12 partes, envió cada una de las partes a cada una de las tribus para protestar por el criminal abuso que habían hecho los miembros de la tribu de Binyamin, que a partir de ahí quedaron excluidos totalmente de poder ingresar a Am Israel y a tomar mujeres de otras tribus. Y esto es importante plantearlo. Algunos dicen que ese es el origen de Tu B'Av. ¿Por qué? Porque dado que la tribu de Binyamin no podía de ninguna forma integrarse, los miembros de esa generación decidieron condonar el castigo terrible de la exoneración de la tribu de Binyamin, ubicada además geográficamente en el centro de Israel, incluso Jerusalén y el Beit HaMikdash, si se quiere, en los límites de su propio territorio. Y esa amnistía la declararon al permitir que a través de una fiesta los miembros de la tribu de Binyamin fuesen y pudiesen unirse a las muchachas de las otras tribus. Otra de las razones, otro de los hechos históricos que sucedieron el 15 de Av, es que el rey Hoshea del Reino Norte quitó los centinelas del camino que conduce a Jerusalén, permitiendo que las 10 tribus tengan acceso una vez más al templo. Es obvio que estamos haciendo una referencia a la secesión de las tribus de Israel, cuando el rey Hoshea tuvo el poder suficiente para impedir que los miembros de las otras tribus subiesen en las fiestas de peregrinación a Jerusalén a llevar sus korbanot, incluso a festejar Pesaj, y después, en esa fecha, él quitó los centinelas de manera tal de que los caminos quedaron abiertos y los miembros de las 10 tribus pudieron llegar a Israel, a Jerusalén y a la zona esa sin ningún tipo de problemas. Vamos aquí a algo que relaciona, si se quiere, a Tisha B'Av nuevamente con el 15 de Av, el 9 de Av y el 15 de Av. Recordemos que los ocupantes romanos, el día 15 de Av, permitieron el sepelio, el entierro de las víctimas de la masacre de Betar durante la rebelión de Bar Kokhba.
uno de los castigos que ellos habían diseñado en la crueldad no era suficiente matar a los hombres y a las mujeres y a los niños que habían participado en la rebelión y a aquellos que no habían participado en la rebelión, sino que decidieron que los cuerpos quedasen a la intemperie para que se pudran y para que tengan un olor hediondo, de manera tal de que las personas se vayan. Además, no sé cuánto sabían ellos de pestes, pero seguramente habían aprendido de que había riesgo de que eso desencadene también una peste, y fue el 15 de Av que los romanos, al ver que los cuerpos no se habían echado a perder, permitieron su sepultura. Y vamos acercándonos pues a la esencia más conocida de la fiesta de Tu B'Av, y es la siguiente. En estos días, las hijas de Jerusalén salían con prendas blancas prestadas, es decir, no usaban sus propios vestidos, sus propias ropas, sino que pedían prestada la ropa. ¿Con qué objetivo? Para no avergonzar a nadie que no tuviera ninguna, o para no avergonzar a aquellas doncellas, aquellas muchachas que tenían ropa de una calidad inferior. Si ellas, las muchachas, querían acercar a sus futuras parejas, aspiraban que los hombres no estén seleccionando a aquellas que tenían más dinero. Por lo tanto, en un hecho, yo diría, de gesed maravilloso, se instituyó que las prendas blancas fueran prestadas y una las prestaba a la otra de manera tal de que nadie pudiese saber si era propia o era prestada la ropa linda que llevaba esa niña. La halajá aprovecha para decir que esas prendas requerían inmersión, aun si no se habían usado durante mucho tiempo, porque a lo mejor esos vestidos que se prestaban eran vestidos que habían usado algunas mujeres cuando habían menstruado, por lo tanto tenían una calidad de impureza ritual. ¿Qué hacían las hijas de Jerusalén? Pues salían a bailar a los viñedos. ¿Y qué decían? Oye, joven, levanta los ojos y mira lo que eliges por ti mismo. No sé si hacía referencia a los Shadchanim, pero ese es el texto que guardó la Gemara para nosotros. No fijes tus ojos en la belleza, sino pon los ojos en la familia, porque está escrito en Mishle, la gracia es engañosa y la belleza es vana, pero una mujer que teme al Señor será alabada. Esta frase, que tiene que ver con la tfilá que nosotros decimos todos los viernes alrededor de la mesa, elogiando a la mujer, está citada, obviamente extrapolándose de ahí, para poder decirnos que lo que uno tiene que encontrar en su pareja, y yo agrego aquí en su pareja, sea hombre o mujer, es saber que la única virtud que se va a mantener es la actitud de los valores, y aquí lo dice claramente, el temor a Dios, porque la gracia se va a pasar con los años y con las arrugas, con el botox o sin el botox, y la belleza es vana y se va a ir. Y además decían también de Mishlei, dale del fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. De manera similar, dice Shir Hashirim, el Cantar de los Cantares 3.11, oh doncellas de Zion, salgan y contemplen al rey Shlomo con la corona que su madre le dio el día de su boda, el día de la alegría de su corazón. Repito, Shir Hashirim 3.11. En el día de su boda. ¿Cuál es el día de su boda? Dicen los comentaristas, el día de Matan Torah, la entrega de la Torah que provoca el enlace del pueblo judío con su Torah y con Dios. En el día de la alegría de su corazón. ¿Y cuál fue el día de la alegría del corazón de Shlomo Amelech? El día de la construcción, y si se quiere, de la inauguración del templo de Jerusalén, que se reconstruya rápidamente en nuestros días. Amén. Esta idea de pedir prendas de vestir a otra persona contribuye al respeto para los pobres y fortalece el sentimiento de unidad y amor entre las personas. Es una costumbre inusual que no se menciona con referencia a ninguna otra festividad y quizás a ningún otro pueblo. Cuando hay fiestas de disfraces,
en las otras naciones quizás se hayan inspirado en la festividad de Tu B'Av. Bueno, vamos a retomar el concepto de Tu B'Av y Yom Kippur, y leo rápidamente que la Mishnah enseñó a Rabban Shimon, según las palabras de Rabbi Shimon ben Gamliel que ya cité, que no hubo días tan felices como el 15 de Av y Yom Kippur, y la pregunta de la Gemara es ¿qué? Y la respuesta es que Yom Kippur es un día de alegría porque tiene los elementos del perdón. Y además, recordemos, cosa que solemos olvidar, que Yom Kippur fue el día en el cual Moshe entregó o recibió las segundas tablas de la ley. Es decir, de que si nosotros recordamos en Shavuot la recepción de las primeras tablas de la ley, esas tablas de la ley, pese a que festejamos Shavuot, que es Hag HaBikurim y que es muchas otras cosas, va decayendo el concepto de la recepción de la Torá por el pecado del becerro de oro. Pero aquí en Yom Kippur nosotros recibimos las segundas tablas de la ley, que fueron las que se guardaron, pese a que fueron escritas por el dedo de Moshe y no por el dedo propio de Dios. Rav Yehuda dijo en nombre de Shmuel que en ese día, como ya vimos, ahora estoy tratando de explicarles lo que dice la Gemara, fue el día en que los miembros de las diferentes tribus se integraron a las demás por matrimonio. Ya habíamos visto lo que sucedió, pero antes había un antecedente que no podemos dejar que se nos escape de las manos, porque la posibilidad de que las mujeres puedan casarse con hombres de otras tribus en un reparto tribal primigenio, incluso antes del ingreso a Israel, fue derogado a partir de las hijas de Tzlofjat, que fueron porque en definitiva no les quisieron dar heredad, porque tenían miedo en aquel entonces, hasta que Moshe intervino y hasta que Moshe preguntó a Dios, tenían miedo que estas hijas de Tzlofjat contrajesen enlace con miembros de otras tribus que se iban a instalar en la tribu de Tzlofjat, lo que hubiera provocado un caos muy grande, y había que determinar en ese momento si nuestro pueblo seguía una línea patrilineal en la distribución de las tierras o una línea matrilineal, y obviamente lo que se decidió, y la herencia de las tierras fue siempre tribal. Miren, ustedes pueden leer todo esto en Bemidbar 36, del Pasuk 1 al 12, que leímos hace apenas unas semanas. Entonces, esta halajá ya estaba vigente, no estaba vigente. Lo importante es que de pronto la suben esa fecha exactamente con el día del 15 de Av. Las tribus de Israel, por lo tanto, podían empezar a mezclarse y la mujer pasaba a la tribu del hombre, y de ahí aparece la noción de Yevum y la noción de Jalitza, que hoy no vamos a ver, otra vez siguiendo el consejo de mi buen amigo que me dice no divagues y no hagas asociaciones libres porque si no, no vas a terminar el tema, y ya veo que son las 9:10. El día que se le eliminó las barreras que separaban las tribus, pues fue fijada por nuestros sabios como un día de permanente regocijo. Rabbi Yosef dijo que Rabbi Nachman dijo que el día 15 de Av, ya lo habíamos visto, permitió a la tribu de Binyamin que se integre como lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué expusieron que les permitió disolver el juramento? Raf dijo que entendieron el versículo literalmente, ya que dice que ninguno de nosotros podrá integrarse, es decir, de la generación que había vivido cuando se produjo la violación terrible de la concubina, y no de nuestros hijos. Miren ustedes, ahora sí, perdónenme, y perdóname tú que me estás viendo, que me dijiste que no me vaya del tema. Este tipo de normas que se dieron con respecto al Yevum estaban concebidas
fundamentalmente para que los hermanos que quedaban en vida después de la muerte del hermano que no había tenido hijos, pudiese integrar a esa mujer a la propia tribu en la cual estaba, porque si no, debían expulsarla de la tribu o la dejaban sin poder tener sustento, o tenían que enviarla a la tribu de sus padres, que obviamente no querían. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Les recuerdo que cesaron las muertes de la gente que estaba en el desierto. Y avanzamos también otro poco más. Estoy tratando de saltear el material para que podamos dar lugar a ustedes que puedan participar. Ya vimos lo de Oshea, el hijo de Elá, y que fue el que permitió que se suba a Jerusalén. El Raf Mataná hizo referencia a lo que ya les conté a ustedes sobre permitir que las víctimas de Betar fueran sepultadas, y nosotros decimos en Birkat Hamazon una brajá que se llama Atov Be'ameitif por esa razón. Atov, que hizo el bien, Be'ameitif, que hace las cosas mucho más. ¿Cuál fue el primer bien? Que los cadáveres no se descompusieron, Be'ameitif, que al final pudieron ser sepultados, y traigo ahora una cita de Gitín 57a. Este relato de Gitín 57a es poco conocido. ¿Por qué fue destruida la ciudad de Betar? Y dicen que la Gemara dice que fue destruida a partir del eje de un carro. Escúchenme muy bien, Javerín, fue destruida a partir del eje de un carro. Y la Gemara nos trae un relato que tiene que ver con el 15 de Shvat. Y dice que en la ciudad de Betar había una costumbre que cuando nacía un niño, los padres plantaban un cedro, y cuando nacía una niña, plantaban un ciprés. En arameo, tornita, quizás no sea el ciprés que nosotros conocemos en nuestra época. Cuando el hijo o la hija se casaban, cortaban de esos árboles madera para construir los palos que sostenían el dosel, la jupá, con esas ramas. ¿Y qué pasó? Según la Gemara en Gitín, un día la hija del emperador pasó por allí y el eje del carruaje en el que viajaba se rompió. Los asistentes de la hija del emperador, que iban con ella a la custodia, fueron y cortaron un cedro de esos árboles y se lo llevaron. Debido a la importancia que los Yehudim daban a esa costumbre, los residentes de Betar se presentaron y cayeron sobre los custodios y los soldados que acompañaban a la hija del emperador y los golpearon. Y entonces esos asistentes, los que consiguieron salir, entiendo que hubo muertos ahí, los que salieron con vida fueron y le dijeron al emperador: los judíos se han rebelado contra ti. Y entonces así empezó la guerra y de alguna forma se cierra lo que habíamos hablado de un lado y del otro. Y sigue diciendo la Gemara que el rabino Zeira dice, en nombre del rabino Abau, que el rabino Yohanan comentó que hubieron 80.000 oficiales con trompetas de batalla en sus manos que entraron a la ciudad de Betar cuando el enemigo la tomó y mató a hombres, mujeres y niños hasta que la sangre de las víctimas fluyó hacia el gran mar. Y dice la Gemara, para que no creas que la ciudad estaba al lado del mar, Betar está reconstruida, y quien conoce dónde está Betar sabe que no hay ningún mar ahí. Dice que la sangre fluía hasta llegar al gran mar, hacia el Mediterráneo, digamos a la zona de Tel Aviv. Se enseña una vereitá de que el rabino Eliezer Agadol, que hay dos ríos en el valle de Yadaim, en esa región, uno que fluye hacia un lado y otro que fluye hacia el otro, y los sabios estimaron que después de esta guerra, estos ríos se llenaron con 2 partes de agua por 1 parte de sangre. Del mismo modo enseñó otra veraitá: durante 7 años, los que vivían ahí, que eran romanos y que eran lugareños no judíos, cosecharon sus viñedos, que daban unas uvas maravillosas,
porque habían sido regados con la sangre de Israel sin requerir ningún fertilizante adicional. Y la Gemara en Gitín 57b dice que Yadayim Yedei Isaf, Akol Kol Yaakov, Yadayim Yedei Isaf, hace también referencia, eres tú, mi hijo Isaf. Jacob respondió, soy yo. Y los sabios explicaron que la voz es el grito provocado por el emperador Adriano, que hizo llorar al pueblo judío cuando mató, según lo que dicen estas fuentes en la Gemara Gitín, a 600.000 por 600.000 en Alejandría de Egipto, es decir, 600.000 y 600.000, el doble de hombres que salieron de Egipto. La voz de Jacob es el grito desesperado que provocó el emperador Vespasiano cuando mató a los millones, según las cifras de la Gemara, en la ciudad de Betar. Y las cifras que trae la Gemara son obviamente una exageración, pero que nos quiere marcar de qué estamos hablando. Alternativamente, y otra vez me salgo del tema, la voz de Jacob, significa que ninguna tefilá, ninguna oración es efectiva en el mundo a menos que algún miembro de la simiente de Jacob haga escuchar su voz. Y las manos son las manos de Isaf, que no hay ninguna guerra que otorgue la victoria a nadie, excepto alguien de la simiente de Isaf, tome parte en ella. Y no quiero llevar el tema a nuestros días, pero lo podría llevar. Y vamos, por último, a, si se quiere, el tema de cortar la leña del bosque. La nueva savia de la primavera entra en los árboles, como vimos la discusión entre el 1 o el 15 de Shvat, y Rabbi Menashia dijo, y llamaron al 15º día de Av, el día de la ruptura de las hoces o la ruptura de la guadaña, ya que a partir de esa fecha no se cortaban más árboles y por lo tanto los árboles estaban felices de que podrían seguir viviendo un año más. Ahora, los hierros se rompían, pero no se llevaban como ofrenda en Tu B'Av. ¿Por qué? Porque está prohibido llevar nada que sea acero en lo que tiene que ver en nuestro tema. Bueno, Javerim, me detengo aquí y veo que el tema no lo he podido ni siquiera terminar aquí. Solamente agregar que esperamos que la luz del 15 de Av brille y pueda de alguna forma compensar todo el dolor del 9 de Av en el transcurso de la historia. Me detengo para que ustedes puedan hablar y si todavía tenemos tiempo, tocamos el tema prometido antes. Javerim, a sus órdenes. Sí, Moti. Moti, cuando mencionó usted al principio estábamos hablando de cómo se determina el Jodesh, ¿no? Y cuando de la Levaná, cuando es menguante o creciente, etcétera, me vino a la mente cuando hacemos Kiddush Levaná, y siempre me he preguntado el por qué lo hacemos. La gente nos ve muy raro. ¿No es acaso, como en la Gemara se dice, Abodat Kohavim, el mismo Abraham Avinu desechó a la luna como una deidad? ¿Por qué hacemos esto? Excelente pregunta, Moti. Mira, nosotros hemos visto, y Maimónides lo plantea, Rambam lo plantea, que hay ciertas costumbres muy enraizadas en nuestro pueblo para el culto pagano. Yo lo trato en el libro, que ustedes ya deben estar cansados de escuchar que hago referencia a él. Lo trato muy claramente de qué manera volvimos positivos, encarrilándolos, incluso las ofrendas de otro tipo, encarrilándolos a que no se pueda sacrificar una ofrenda en ningún lugar, etc. Ya que tocaste el tema, en la discusión sobre el 15 de Shvat, Hillel
venía de Babilonia, como nosotros sabemos, y en Babilonia el culto era el culto a la luna. Y en Eretz Israel el culto era el culto al sol. Es decir, de que hay ciertos vestigios paganos que nosotros, nuestros jajamim, tomaron en sus manos, los arrancaron de la relación pagana y lo trataron de convertir en algo bueno, positivo, hermoso, dándole significados diferentes. Y nadie, pero absolutamente nadie que haga la ceremonia del primero o segundo Shabbat o en Tisha B'Av o a la salida de Yom Kippur de la santificación de la luna, piensa que se está arrodillando frente a la luna. Nosotros conseguimos a través de esa tefilá evitar de que alguien siga pensando de que la luna es un dios. Y otra pregunta, si me permite, sobre el tema de Yom Kippur, que Kippurim, dijo, hablamos, siempre hemos pensado, o he sido educado como que es un día muy solemne, ¿no? O el más, en nuestro Luaj. Pero usted comentó que debe considerarse como alegre también. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante este día? Nuestra actitud es ir con toda la alegría del mundo, porque el ayuno no es castigo, y el ayuno de Tisha B'Av tampoco es castigo. No es que nosotros ayunamos en Tisha B'Av o en los otros ayunos porque es un castigo por los pecados cometidos, sino que nosotros ayunamos para poder concentrarnos, y había visto recién en el chat la posibilidad de llegar, gracias a un modelo de judaísmo ético, buscándolo. Nosotros tenemos que ir Yom Kippur vestidos de blanco, comportándonos como si fuéramos ángeles, no calzar zapatos de piel que se obtienen de matar un animal, sin bañarnos y sin masajearnos y sin colocarnos aceites y sin tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Pero vamos alegres. ¿Y por qué vamos alegres? Porque nuestra tefilá nos va a permitir elevarnos y entrar con toda la carga terrible de aquellos errores cometidos que todos cometemos y que no somos conscientes hasta dónde son grandes para podernos arrepentir. Y hacemos un acto de contrición pensando, si lo hacemos en serio obviamente, y salimos de Yom Kippur seguros que fuimos absueltos. ¿Y qué más podemos pedir? La tefilá de Ashkenazim, que dice que en el Rosh Hashanah somos inscritos y en Yom Kippur somos confirmados, que hoy día también es una canción popular que está enganchada con Taneto, que tefilá que no dicen comunidades, ahora empezaron a decir algunas comunidades sefardíes, nos habla de eso, ¿verdad? Bueno, esperemos tener la confirmación de otro año, así como los que ingresaron a las fosas que hicieron los que estaban en la generación del desierto, pues, bueno, esperemos tener otro año de alegría y tenemos la certeza que va a ser así y nos damos otra chance con Hoshana Rabbah, por lo tanto es un día de gran alegría y así lo tenemos que vivir. El hecho de que pidamos con toda la seriedad el perdón por nuestros errores no significa que eso le quita la alegría. Gracias. Gracias, Javerim. ¿Alguien más quiere preguntar o intervenir? Ok. ¿Puedo? Puedes. No, estaba leyendo la cita de la Gemara, que también tú la mencionaste en relación a que las hijas de Israel salían, pero le decían a los muchachos que no miren la belleza, ¿no? Siempre me pareció una fuente un tanto contradictoria, o sea, está muy difícil no mirar la belleza cuando lo que estamos haciendo es bailar en los viñedos, o sea, me da la sensación que hay aquí como una superposición de fuentes o de momentos, digamos, el tema era que se salía a los viñedos a buscar pareja, y vienen después los jajamim y de alguna manera, creo yo, un poco apologéticamente tratan de decirnos, bueno, pero no era lo que ustedes se están imaginando, sino que
las chicas de Israel salían y pretendían mostrar sus virtudes. No sé cómo lo ves, a mí me suena un poco... Yo creo que al contrario, eso es una especie de consejo que podríamos seguir hoy también, ¿verdad? Que de pronto nos volvemos todos enamoradizos y lo que nos atrae es obviamente la belleza, lo que nos atrae a veces es la belleza vestida, ¿verdad? Y como se decía, la mona, aunque se vista de seda, mona queda. Por eso, ¿verdad, Bernardo? Así decimos nosotros en el norte de España. Sí. Abre el mensaje, el micrófono a Bernardo. Perfecto, sí. Aunque la no lo veo. Así se dice, ¿verdad? Así se dice. Así se dice. Entonces, viene y nos dice, oye, en un momentito, por favor, sí. Aquí tenemos a la mona vestida de seda, aquí tenemos a esta bellísima niña, pero ¿qué hay adentro? Nadie sabe. Por lo tanto, tratemos de permitirnos, antes de cerrar la relación, de ver qué es lo que va a quedar. Mi hija una vez me comentó que un sacerdote que tuvo mal final en la universidad en México, le había dicho, la vida de la familia es como una persona que sale de viaje. Lo que tú colocas dentro de la maleta a la salida, había una época en la cual uno viajaba. Y tomaba aviones, entonces se llevaban la maleta. Lo que ponía dentro de la maleta, cuando llegaba a destino, abría y no había de más. Y si se olvidó las camisas, pues tenía que salir corriendo a buscarlas. Y si se olvidó los calzones, tenía que ir a buscarlos otra vez. Y él decía así, si tú colocas en la maleta de la vida belleza, la belleza es algo que va a pasar con el tiempo. Si colocas dinero, el dinero va a pasar con el tiempo. Lo que no va a pasar van a ser las virtudes, ser una persona de bien, ser una persona recta, difícilmente se eche a perder. Y aquí es quizás lo que dice la Gemara, de alguna forma nos trata, más que nada, nos trata de enseñarnos un camino para que no nos precipitemos a hacer las cosas mal. ¿Hay alguna otra participación? Porque tengo 2 minutos. Israel. ¿Dónde estás, Israel, que no te veo? Voy a mover la pantalla. Hola, Israel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto verte. No quiero gastar el tiempo, porque no quiero esperar hasta mañana a ver el video de nuevo. ¿Podrías repetir, si no es molestia, la Tovaná de Akol Kol Yaakov y Adai Medei Esav? Mira, es una aplicación que hicieron los Jajamim a partir de la identificación de Isaf con Roma. Entonces, plantea de que Akol Kol Yaakov y Adai Medei Isaf no hace referencia al diálogo, es decir, las voces de Jacob, que no es, que sí es Jacob, pero disfrazado de Isaf. Ese versículo en las relaciones entre Isaac el ciego con sus hijos y su esposa maniobrando para facilitar y mejorar a cada uno de ellos, en definitiva tiene que ver con una proyección hacia la historia. Y esa voz puede ser o la voz del verdadero Isaf que grita para exterminarnos, o la voz de Jacob que está llorando por el exterminio que hacen las manos de Isaf. Yo creo, Israel, que otra vez tú, más que muchos de nosotros, sabes perfectamente cómo nuestros jajamim toman ciertos elementos y hacen asociaciones libres, porque es la manera de facilitar su comprensión de la historia. Y la comprensión de la historia de ese pasuk habla de que generación tras generación habrán voces y habrán manos, voces de lamento y voces de gritos y maltrato, y habrá manos asesinas que buscarán la manera de hacernos daño. No sé si te resulté claro. ¿Alguien más, Javerín? Bueno, entonces... Te devolvemos el micrófono. Simplemente plantear algo muy simple. Si nosotros siguiésemos festejando el Tu B'Av, no sucedería lo que sucede en estos momentos y que en Israel lo vivimos tan, pero tan dolorosamente,
que en la medida en la cual las banot van postergando la fecha de matrimonio y pasan los 22 y 23 porque estudian y porque los banim a esa edad o están en el ejército, salieron del ejército, estoy hablando de las banot religiosas, y entonces les resulta muy difícil establecer parejidad. Se encuentran ante un problema, que es el problema del reloj. El reloj biológico sigue funcionando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo soy una mujer, quiero tener un hijo, y ya estoy acercándome a los 30. Y los novios que encuentro en los dates, o los que me presenta el shadchan, o la que mis amigos me empujan a conocer, o los que veo en la sinagoga, o que veo en el club, son realmente idiotas. Y son realmente idiotas porque esto merecería una descripción sociológica mucho más profunda. Porque las muchachas que estudian Torah igual están en un mundo mucho más abierto que cuando se encuentran con los chicos de las yeshivot, particularmente con los haredim, tienen un mundo sumamente estrecho en el cual es muy difícil poder hablar porque las banot traen una carga de afecto, una carga de sentimiento, y los banim no saben ni siquiera cómo se come eso. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Entonces, ¿se acuerdan ustedes hace unas semanas atrás cuando empezamos a ver la respuesta del shoot, de la respuesta a los temas contemporáneos? ¿Qué se hace? Pues una de las soluciones que se encontró, no fácil, porque hubieron rabinos que se opusieron, fue permitir que esas banot, cuando ven que su reloj biológico va avanzando, para evitar que se casen con un imbécil que no quieren, pero con tal de poder procrear, autorizaron que puedan sacar sus óvulos que tienen un porcentaje de fecundidad muy alto y congelarlo, de manera tal de poder postergar su boda hasta después de la fecha en la cual esos óvulos dentro de su propio cuerpo perderían calidad y sería difícil poder reproducirse y no se verían obligadas a poder casarse con él. Y hubieron rabinos que se opusieron, particularmente con el criterio de que de esa manera nosotros justificamos que las banot posterguen la creación de una familia. Y hubo todo un proceso sobre eso, particularmente cuando empezó, y la calidad de los óvulos no se podía mantener por mucho tiempo y no se sabía cuáles iban a ser los resultados, hasta que hoy día nosotros podemos afirmar que la línea de la responsa dice que, por favor, si la BAT ve eso, es preferible que postergue su boda, pero que garantice de alguna manera la posibilidad de poder ser madre en el futuro si así lo decide y si así lo va a querer su pareja, que obviamente por la diferencia de los relojes, el hombre va a tener posibilidades de reproducirse mucho tiempo después. Y otra pregunta que se planteó en este último tiempo se da también con niñas solteras que no tienen una posibilidad de casarse, o porque no tienen medios económicos, pero sí tienen un novio o tienen un amigo muy cercano. Y la pregunta es una pregunta muy difícil de explicar, y es si esas mujeres solteras pueden ir a la tevilá o no pueden ir a la tevilá. Para quienes no me entienden, me voy a explicar con un poco de detalle, porque este es el último tema que vamos a tratar aquí, a lo mejor el último tema de los shooting, excepto ustedes me escriban y me digan que quieren algún tema específico, porque si no empezamos otro ciclo, si Dios quiere, la semana próxima. Y el tema es así: si una mujer menstruó, si es soltera, no tiene que ir a la tevilá. Por lo tanto, por principio, todas las mujeres que son solteras se consideran de impureza ritual. Hablo de impureza ritual porque no es impureza, sino de una característica ritual que impide que tengan relaciones sexuales desde el punto de vista religioso. Entonces, la contraposición entre la autorizar a esas que vayan a la tevilá significa aceptar que van a ser solteras, aceptar que van a tener relaciones sexuales como solteras y al mismo tiempo permitirles tener relaciones sexuales sin transgredir
la norma de la Torá de Nidá, que es una norma que tiene mayor peso en la pirámide de mitzvot que la norma que eventualmente restringe la posibilidad de mantener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pues estos son los temas que yo les había prometido que habían surgido también a partir de ustedes cuando abrimos el tema del shoot. Y bueno, una sola pregunta o un solo comentario, pero uno solo, porque también sobre eso me dijeron que tengo que cerrar ahora. Si es que hay. Javerim, si alguien quiere preguntar o observar, ¿es ahora o nunca? Son temas difíciles, yo sé. Tengo una pregunta que hacer. ¿Por qué siendo tan simbólica la fecha de Tu B'Av? No se escucha. ¿Por qué siendo tan simbólica la fecha de Tu B'Av se tiene tan poco conocimiento en el mundo cotidiano? ¿Quién preguntó eso? Isaac Luquier para servirte. ¿Isaac? Sí. Luquier. Ah, hola Isaac. Mira, hay un dicho en hebreo fantástico, y eso es un hermoso cierre en nuestra reunión de hoy, que Hakol Talui Bemazal Afilu Sefer Torah Shebaihal. Y yo no sabía lo que significaba eso hasta que me tocó vivirlo. ¿Qué quiere decir? Que todo depende de la suerte, independientemente que nosotros sabemos que Ein Mazal de Israel no hay símbolos del zodíaco que dirigen que son las suertes, ¿verdad? Y uno dice, y todo depende de la suerte de uno, también en qué Sefer Torah se va a leer y que está dentro del Eijal. Y a mí me tocó una vez estar en una comunidad preciosísima donde habían traído un Sefer Torah maravillosamente hermoso, fuera de serie, y bueno, fue sacado una sola vez, porque hubo un solo rabino que dijo que no, que había riesgo que de pronto, ¿cómo les podría decir? Al moverse, dado que se había escrito no sobre los pergaminos naturales, sino sobre piel de ciervo, que las letras salten, por lo tanto había riesgo de que fuera pasul. Y ese Sefer Torah maravilloso fue leído una sola vez. Con Tu B'Av quedó omnibulado, quedó oscurecido, quizás también porque al haber tantas causas nunca supimos la verdadera causa o la primer causa. Y segundo, porque la fuerza de Tisha B'Av siguió avanzando, y cuando nosotros vivimos en la Golá tantos, pero tantos siglos, no teníamos oportunidad de poder organizar la fiesta como debía organizarse, no como el Día de los Novios, el San Valentín de los modernos, que algunos festejan en Israel en forma imbécil, tomando algo que no es el día del regalito de las flores, sino algo específicamente dado de que la gente salga realmente a hacer picnics y encontrarse al aire libre en el calor terrible de estos días, donde la noche refresca y donde hombres y mujeres que quieran encontrarse entre sí puedan hacerlo, no en las manifestaciones contra Bibi, que a lo mejor, si se quiere, también son en estos días y coinciden, para que una persona ponga el ojo en alguna niña y alguna niña ponga el ojo en algún muchacho, y con cualquier pretexto, quizás para decirle que el barbijo se cayó, empieza una conversación que va a terminar debajo de los 4 palos del cedro que se plantó, o del otro árbol que se plantó en un Tu Bishvat, que nosotros hoy día ya no plantamos esos árboles, y la jupá ya no es de madera, los palos ya no son de madera, sino que son construidos a veces de ladrillo, demostrando incluso filosóficamente que no es exactamente lo que se busca, o son de metal. Pues mis queridos Javerim, a todos muchísimas gracias, y que tengamos todos un hermoso, pero hermosísimo Tu B'Av, y lo convirtamos nosotros en un día de verdadero amor que nos pueda llevar a superar el dolor de la destrucción y que nos pueda iluminar en luna llena y completa el camino de la redención. Muchas gracias. Laila Tov. Laila Tov a todos, y bueno, nos vemos el próximo lunes.